El helicóptero descendió lentamente sobre el extenso terreno, levantando una nube de polvo rojizo que contrastaba con el verde profundo de los campos. Aquella propiedad rural, ubicada lejos de cualquier ciudad, era un refugio privado, casi olvidado por el mundo. Allí no llegaban periodistas, socios ni enemigos. Era el único lugar donde Esteban Montenegro creía poder respirar sin máscaras. Había comprado esa tierra hacía más de 10 años, cuando su fortuna aún crecía silenciosa. No era solo una finca, era un símbolo de control, de victoria, de escape. Allí, entre colinas suaves, árboles centenarios y una casa colonial de paredes blancas, Esteban se permitía ser simplemente un hombre cansado. O eso creía. El helicóptero tocó tierra y el ruido de las hélices se fue apagando. Esteban descendió con paso firme, vestido de manera sencilla, muy distinto al millonario que ocupaba portadas financieras. No esperaba ver a nadie. De hecho, había ordenado que nadie estuviera allí. Sin empleados. Sin guardias. Sin visitas. Solo silencio. Pero algo estaba mal. Desde la distancia, la casa principal mostraba señales que no deberían estar allí: ropa colgada en una cuerda improvisada, una bicicleta infantil recostada contra la pared, y humo saliendo suavemente de la chimenea. Esteban se detuvo. Frunció el ceño. Esto es imposible, murmuró para sí. Su primera reacción fue de irritación. La segunda, de alerta. Nadie tenía permiso para entrar en su propiedad. Nadie. Mucho menos para vivir allí. Avanzó lentamente, con el corazón golpeándole el pecho. Cada paso despertaba recuerdos de su infancia pobre, cuando la inseguridad era parte de la rutina. Aquella sensación regresó como un golpe silencioso. Cuando empujó la puerta, ésta se abrió con facilidad. El interior estaba limpio. Demasiado limpio para un intruso improvisado. Había una mesa de madera ocupada por cuadernos escolares, lápices de colores y un cuenco con fruta fresca. En una esquina, una pequeña mochila rosa. Y entonces, la escuchó. Una voz femenina, suave, cantando en voz baja desde la cocina. No era una canción alegre. Era una melodía lenta, casi melancólica, cargada de cansancio y ternura. Esteban avanzó hasta la cocina. Allí la vio. Una mujer negra, de piel profunda y ojos atentos, removía una olla sobre el fuego. Vestía ropa sencilla y gastada. Su cabello estaba recogido de forma práctica. No parecía una criminal ni una intrusa violenta. Parecía una madre. A su lado, sentada en una silla, una niña pequeña dibujaba en una hoja de papel. Alzó la vista y sus ojos grandes se encontraron con los de Esteban. «Mamá», susurró la niña. «Hay un señor». La mujer se giró de inmediato. El silencio se volvió espeso. Ella lo observó con cautela, sin gritar, sin huir. Solo sostuvo la cuchara con firmeza, como si supiera que ese momento definiría su destino. «¿Quién es usted?», preguntó Esteban, con voz controlada pero dura. «¿Qué hace en mi casa?». La mujer respiró hondo. «Esta casa», dijo lentamente. «Yo pensé que estaba abandonada». Esteban soltó una risa seca. «¿Abandonada?», repitió. «Esta propiedad vale millones. Nadie entra aquí por error». La niña se levantó y se acercó a la mujer, aferrándose a su pierna. Esteban notó el gesto protector, casi instintivo. «No queríamos problemas», continuó la mujer. «Solo necesitábamos un lugar seguro. Mi hija y yo». «Eso no le da derecho a ocupar lo que no es suyo», la interrumpió él. Durante años, Esteban había aprendido a no dudar. El mundo de los negocios no perdonaba la debilidad. Sin embargo, algo en aquella escena lo descolocó. No había desorden, no había vandalismo. Había vida. «¿Cuánto tiempo lleva aquí?», preguntó, más frío. 3 semanas, respondió ella. «Entramos cuando la lluvia destruyó el techo del lugar donde vivíamos». Esteban sintió una presión en el pecho. 3 semanas. Habían vivido allí, dormido en sus habitaciones, usado su cocina, tocado sus cosas. La idea le resultaba inaceptable. Y aún así, no podía ignorar la mirada de la niña,
que lo observaba como si él fuera un gigante impredecible. Tiene que irse, dijo finalmente. Ahora. La mujer bajó la mirada. No lloró. No suplicó. Solo asintió lentamente. Lo entiendo, dijo. Solo le pido un poco de tiempo para recoger nuestras cosas. Esteban dio media vuelta, irritado consigo mismo por no llamar de inmediato a la seguridad. Caminó hasta la ventana, mirando los campos que tanto había idealizado como su refugio de paz. Paz. Ironía pura. ¿Cómo se llama? Preguntó sin girarse. La mujer dudó un segundo. Me llamo María Isabel. El nombre quedó flotando en el aire. Esteban no respondió. No sabía aún que aquella mujer cambiaría cada certeza que había construido durante décadas. No sabía que ese encuentro, aparentemente insignificante, iba a enfrentarle con una verdad que había enterrado muy profundo. Y mucho menos imaginaba que expulsarla no sería tan fácil como había pensado. Esteban permaneció varios segundos mirando el paisaje por la ventana, fingiendo que el mundo exterior seguía siendo el mismo. Pero algo se había quebrado. Lo sentía en el cuerpo, en ese silencio incómodo que se había instalado dentro de la casa que siempre consideró intocable. Recogeremos rápido, dijo María Isabel detrás de él. No queremos causar problemas. La voz de la mujer no temblaba. No había rastro de victimismo. Aquello desconcertó a Esteban más que cualquier súplica. ¿Y a dónde piensa ir? Preguntó él sin mirarla, con un tono que intentaba sonar indiferente. A donde podamos, respondió ella. Siempre encontramos la forma. Esteban giró lentamente. La observó con atención por primera vez. No era joven, pero tampoco mayor. Sus manos mostraban señales de trabajo duro, de jornadas largas. Su ropa estaba limpia, aunque gastada. No había resignación en su postura, sino una dignidad silenciosa que incomodaba. ¿Su marido? Preguntó de pronto. María Isabel se tensó apenas un segundo. No está, respondió. Somos solo mi hija y yo. La niña, ajena a la conversación, seguía dibujando. En su hoja había una casa grande, con árboles y un sol enorme en el cielo. Esteban reconoció la silueta de su propiedad en aquel dibujo infantil. Un nudo le cerró la garganta. ¿Cómo entraron? Preguntó. La puerta trasera estaba dañada, explicó María Isabel. No forzamos nada. Esteban recordó vagamente una tormenta fuerte meses atrás. Nunca volvió a revisar la finca. Para él, aquel lugar era eterno, seguro, inalterable. O eso creía. Voy a hacer una llamada, dijo finalmente. La seguridad vendrá en unas horas. María Isabel asintió. Entiendo. No hubo reproches. No hubo lágrimas. Eso lo desarmó aún más. Esteban salió al porche, marcó un número y dio instrucciones breves. Mientras hablaba, observó cómo María Isabel comenzaba a guardar cosas en una bolsa vieja. La niña la ayudaba en silencio, obediente, acostumbrada a ese tipo de despedidas. Aquella escena despertó algo incómodo dentro de él. Cuando terminó la llamada, regresó al interior. Vendrán al atardecer, anunció. Tienen tiempo. María Isabel levantó la vista. Gracias. Solo una palabra. Pero sonó pesada. El resto de la tarde transcurrió en un silencio extraño. Esteban se instaló en el despacho, intentando trabajar, pero no podía concentrarse. Cada sonido proveniente de la casa, un cajón que se cerraba, pasos pequeños, una tos, le recordaba que su refugio ya no era solo suyo. Por primera vez en muchos años, no se sentía dueño absoluto de su espacio. Al caer la noche, Esteban salió al jardín. Encendió una luz exterior y se quedó observando el cielo. El campo estaba tranquilo. Demasiado tranquilo para el torbellino que llevaba dentro. Entonces escuchó un sollozo. Se giró. La niña estaba sentada en los escalones del porche, abrazando su mochila. Lloraba en silencio, intentando no ser escuchada. Esteban dudó. No sabía tratar con niños. No sabía tratar con emociones que no podía controlar. ¿Por qué lloras? Preguntó finalmente, con torpeza. La niña levantó la vista,
sorprendida. No quiero irme, dijo con voz quebrada. Aquí dormí sin miedo. Esas palabras lo atravesaron. Dormí sin miedo. Esteban recordó noches enteras de su infancia, durmiendo con un ojo abierto, escuchando ruidos, esperando lo peor. Recordó el hambre, el frío, el desprecio. Este lugar no es nuestro, continuó la niña. Pero es bonito. María Isabel apareció de inmediato, alarmada. Perdón, dijo. No debía decir eso. Está bien, respondió Esteban, más serio de lo que pretendía. ¿Cómo te llamas? La niña dudó, mirando a su madre. Se llama Lucía, respondió María Isabel. Esteban asintió. Lucía, repitió. La niña dejó de llorar, curiosa. ¿Usted es el dueño? Preguntó. Esteban tardó en responder. Sí. Entonces, ¿usted decide quién puede quedarse? La pregunta quedó suspendida en el aire. Esteban sintió una presión en el pecho. Durante años había tomado decisiones que afectaban a miles de personas. Despedidos, cierres, fusiones. Todo en nombre del progreso. Pero aquella pregunta era distinta. En teoría, sí, respondió. Lucía bajó la mirada. Entonces, está bien, susurró. Siempre nos vamos. María Isabel apretó los labios. Lucía, ve adentro, ordenó suavemente. La niña obedeció. El silencio se volvió pesado. No quería que se involucrara, dijo María Isabel. Ella ya ha pasado por mucho. ¿Por qué eligió este lugar? Preguntó Esteban. Porque estaba vacío, respondió ella. Porque nadie nos veía. Porque aquí, por un momento, pensé que podíamos desaparecer del mundo. Esteban la miró fijamente. Nadie desaparece del todo, dijo. El pasado siempre encuentra la forma de volver. María Isabel sostuvo su mirada. Sus ojos brillaban, pero no por lágrimas. Lo sé mejor que nadie. Ese fue el instante en que Esteban entendió que aquella mujer no era solo una ocupante ilegal. Había una historia. Un dolor. Algo profundo y oscuro que no se iba a resolver con una simple orden de desalojo. La seguridad llegó más tarde de lo previsto. 2 camionetas aparecieron levantando polvo. Esteban salió a recibirlas, pero algo dentro de él ya había cambiado. Miró la casa. Miró las luces encendidas. Miró a María Isabel y a Lucía, esperando con sus bolsas en la mano. Y por primera vez en décadas, dudó. Esperen, dijo finalmente, levantando la mano. Los guardias se detuvieron. María Isabel lo miró, sorprendida. Esta noche, comenzó Esteban, respirando hondo. Pueden quedarse esta noche. Ella no respondió de inmediato. ¿Estás seguro? Preguntó. No, admitió. Pero necesito entender algo antes de echarlas a la calle. El alivio cruzó el rostro de Lucía como un rayo de sol. María Isabel cerró los ojos un instante. Gracias, dijo en voz baja. Esteban no sabía que esa decisión abriría heridas que había enterrado durante toda su vida. Ni que la verdad que estaba a punto de descubrir cambiaría para siempre la forma en que veía el poder, la justicia, y a sí mismo. La casa parecía distinta esa noche. No era la iluminación ni el viento que se colaba por las ventanas antiguas. Era algo más profundo, casi invisible. Una presencia nueva, incómoda, que había desplazado la calma artificial que Esteban Montenegro creía dominar. Después de dar la orden a la seguridad de retirarse, Esteban permaneció de pie en el porche durante varios minutos. Observó cómo las camionetas se alejaban por el camino de tierra, levantando una nube que tardó en disiparse. Cuando finalmente el silencio regresó, ya no le resultó reconfortante. Entró a la casa. María Isabel estaba acomodando a Lucía en una de las habitaciones del ala este. La niña se había dormido rápidamente, agotada por la tensión del día. Esteban se detuvo en el umbral sin ser visto. Observó cómo la mujer cubría a su hija con cuidado extremo, como si el mundo pudiera romperla en cualquier momento. Ese gesto simple, casi automático, despertó algo doloroso en él. Recordó a su propia madre, agotada,
intentando protegerlo de un entorno que nunca fue amable. Recordó promesas que nadie cumplió. Gracias por permitirnos quedarnos, dijo María Isabel al notar su presencia. No abusaremos de su paciencia. Esteban asintió, incómodo. La habitación del fondo tiene baño propio, dijo. Estarán más cómodas. María Isabel lo miró con sorpresa genuina. No esperaba eso. Yo tampoco esperaba encontrarlas aquí, respondió él. Supongo que estamos a mano. La mujer esbozó una leve sonrisa, pero no respondió. Esa noche, Esteban no pudo dormir. Se levantó varias veces, caminó por los pasillos, revisó habitaciones que conocía de memoria. Todo estaba igual, y al mismo tiempo, todo había cambiado. En la cocina, encontró la olla que María Isabel había usado. El aroma todavía flotaba en el aire. No era desagradable. Al contrario. Era cálido. Sirvió un poco de agua y se sentó en la mesa grande, la misma donde tantas veces había cerrado negocios millonarios con llamadas nocturnas. Ahora estaba cubierta de dibujos infantiles. Tomó uno. Era un dibujo simple, una casa grande, una mujer, una niña, y un hombre alto, con expresión seria, pero no amenazante. Esteban tragó saliva. ¿No puede dormir?, preguntó una voz detrás de él. Era María Isabel. No, admitió. Nunca duermo bien cuando algo se sale de mi control. Entonces duerme poco, dijo ella con naturalidad. La vida rara vez obedece. Esteban la observó. No suele hablar así alguien que vive al límite. Cuando se vive al límite, respondió ella, se aprende a mirar la vida de frente. Hubo un silencio largo. ¿Qué pasó con el padre de Lucía?, preguntó Esteban, sin rodeos. María Isabel se tensó. Sus manos se cerraron lentamente. Murió, dijo. Hace 3 años. ¿Cómo? No fue un accidente. Esteban sintió un escalofrío. ¿Violencia? María Isabel asintió. Violencia que nadie quiso ver, agregó. Porque no éramos importantes para nadie. Esas palabras golpearon con fuerza. ¿Huyó después de eso?, preguntó él. No huí, corrigió. Sobreviví. El silencio volvió a instalarse, pero ya no era incómodo. Era denso. ¿Sabe quién soy?, preguntó Esteban de pronto. María Isabel negó con la cabeza. Solo sé que esta casa es suya. Soy dueño de empresas que dan trabajo a miles de personas, dijo. Tengo más dinero del que podría gastar en 10 vidas. Ella lo miró sin asombro. Eso no lo hace más ni menos humano. La respuesta lo descolocó. La mayoría me trata como si no lo fuera, admitió. O como si fuera un monstruo. Los monstruos no dudan, dijo ella. Usted dudó hoy. Esteban apretó los labios. Tal vez fue un error. O tal vez fue lo único correcto que hizo en mucho tiempo. Aquella frase lo dejó sin respuesta. Al amanecer, Esteban recibió una llamada inesperada. Era su abogado personal. Hay un problema, dijo la voz al otro lado. Alguien filtró información sobre una de sus propiedades rurales. Esteban se tensó. ¿Qué tipo de información? Que fue ocupada por una familia vulnerable. Y que usted decidió permitirlo. El silencio se volvió peligroso. Eso es falso, respondió Esteban. No hay ocupación legal. La opinión pública no entiende de legalidades, dijo el abogado. Ya hay periodistas preguntando. Esteban miró hacia el pasillo donde dormían María Isabel y Lucía. Ocúpate de apagarlo, ordenó. No quiero ruido. No será tan simple, advirtió el abogado. Hay organizaciones observando. Colgó. Por primera vez, Esteban entendió que aquella decisión impulsiva podía costarle algo más que incomodidad. Podía afectar su imagen, sus negocios, su legado. Pero cuando volvió a ver a Lucía desayunando tranquila, sonriendo mientras dibujaba, algo dentro de él se rebeló contra esa lógica fría. Más tarde ese día, Esteban decidió salir a recorrer la propiedad. María Isabel insistió en acompañarlo, más por cortesía que por curiosidad. Caminaban entre árboles antiguos, testigos silenciosos de historias olvidadas.
¿Siempre estuvo solo aquí? Preguntó ella. Siempre, respondió. La soledad es más confiable que la gente. No es verdad, dijo ella. La soledad también abandona. Se detuvieron frente a un lago pequeño. El reflejo del cielo era perfecto. ¿Por qué no pidió ayuda? Preguntó Esteban. Existen programas, refugios. María Isabel soltó una risa amarga. ¿Alguna vez fue invisible? Preguntó. ¿Alguna vez habló y nadie escuchó? Esteban no respondió. Ser una mujer negra, pobre, con una hija, continuó, es aprender que el sistema no está hecho para ti. Está hecho para que sobrevivas, no para que vivas. Esas palabras resonaron con fuerza. Esa noche, Esteban tomó una decisión silenciosa, no las echaría. Al menos no todavía. Pero no sabía que alguien más observaba. Desde la distancia, un automóvil oscuro se detuvo en el límite de la propiedad. Dentro, una figura masculina observaba la casa con atención. Sonrió lentamente. Así que aquí te escondías, murmuró. El pasado había encontrado el camino de regreso. El automóvil oscuro permaneció detenido durante varios minutos, oculto entre los árboles que delimitaban la propiedad. Desde allí, el hombre observaba la casa con paciencia enfermiza. No necesitaba acercarse más. Sabía que tarde o temprano tendría que salir. Dentro de la casa, Esteban Montenegro ignoraba que ya no estaban solos. El día avanzó con una normalidad forzada. María Isabel limpiaba, cocinaba lo justo, intentando no dejar rastro de su presencia. Lucía, en cambio, se movía con una libertad tímida, como si temiera que cada paso fuera el último en ese lugar. Esteban los observaba desde lejos, sin intervenir. No sabía por qué lo hacía. Quizá era culpa. Quizá curiosidad. Quizá el reconocimiento incómodo de una verdad que había pasado su vida evitando. El dinero no protegía del vacío. ¿Siempre vivieron así? Preguntó de pronto, mientras María Isabel lavaba unos platos. Ella no se giró. Así como ahora, no, respondió. Hubo tiempos mejores. Antes de que todo se rompiera. ¿Qué fue lo que se rompió? Insistió él. María Isabel cerró el grifo lentamente. La confianza, dijo. En las personas. En la justicia. En que hacer las cosas bien sirve de algo. Esteban apretó la mandíbula. No todos los que tienen poder son iguales, dijo. Ella lo miró por primera vez con dureza. Eso lo dicen los que nunca lo han sufrido desde abajo. El silencio que siguió fue áspero. Lucía apareció en ese momento con un cuaderno en las manos. Señor Esteban, dijo con voz dulce. ¿Puedo mostrarle algo? Esteban asintió. El dibujo mostraba 3 figuras caminando juntas por el campo. Esta vez, el hombre no estaba distante. Sonreía. ¿Ese soy yo? Preguntó Esteban, señalando la figura. Lucía asintió. Usted no es malo, dijo. Solo está solo. La frase cayó como un golpe directo al pecho. María Isabel cerró los ojos un instante. Esa tarde, el sonido de un motor rompiendo la quietud del campo hizo que Esteban levantara la cabeza de inmediato. Se acercó a la ventana. Un vehículo desconocido avanzaba lentamente por el camino de tierra. ¿Es alguien que espera? Preguntó María Isabel, alertada por su expresión. No, respondió Esteban. Nadie debería estar aquí. El automóvil se detuvo frente a la casa. Un hombre descendió. Vestía de forma sencilla, pero su postura transmitía amenaza. Caminó con paso seguro hasta la puerta y tocó. 3 golpes. Firmes. Esteban abrió. Buenas tardes, dijo el hombre, sonriendo sin calidez. Busco a María Isabel. El aire se congeló. María Isabel apareció detrás de Esteban. Al ver al hombre, su rostro perdió todo color. No tienes derecho a estar aquí, dijo ella con voz temblorosa. Siempre tengo derecho, respondió él. Especialmente cuando se trata de lo que es mío. Esteban se interpuso. Esta es propiedad privada, dijo con frialdad. Tiene que irse. El hombre lo miró de arriba abajo. ¿Y usted quién es? El dueño.
El desconocido soltó una risa corta. Vaya, ahora entiendo, dijo. Siempre buscando protección en casas ajenas, ¿verdad? María Isabel dio un paso atrás. Vete, susurró. Por favor. ¿Decirle que me vaya? Replicó él. Después de todo lo que te di. Nos quitaste todo, respondió ella. A mí, y a él. El hombre ladeó la cabeza. Fue un accidente. Fue un asesinato, dijo María Isabel, alzando la voz por primera vez. Lucía apareció en el pasillo. Mamá. El hombre la miró y sonrió. Mira cuánto ha crecido, dijo. Igualita a su padre. Esteban sintió una furia desconocida recorrerle el cuerpo. Salga de mi propiedad ahora mismo, ordenó. O llamaré a la policía. Llámela, respondió el hombre. Me encantaría contarles cómo una mujer sin recursos ocupa casas ajenas. María Isabel temblaba. Él es el responsable, dijo al fin, mirando a Esteban. El hombre que mató al padre de Lucía. El silencio fue absoluto. ¿Es cierto? Preguntó Esteban, sin apartar la mirada del intruso. Fue una pelea, respondió él. Las cosas se salieron de control. Le disparaste, dijo María Isabel. Y luego pagaste para que nadie investigara. El hombre se encogió de hombros. Así funciona el mundo. Esteban dio un paso adelante. No en mi casa. El hombre lo miró con desprecio. ¿Cree que puede cambiar lo que soy? Preguntó. Usted y yo somos iguales. Solo que yo no finjo. Eso encendió algo peligroso en Esteban. Lárguese, repitió. Esta es su última advertencia. Por un segundo, pareció que el hombre atacaría. Pero luego sonrió, retrocedió y levantó las manos. Esto no ha terminado, dijo. Nunca termina. Se dio la vuelta y regresó a su automóvil. Cuando el motor se perdió en la distancia, María Isabel se desplomó en una silla. Lucía corrió hacia ella, llorando. Esteban permaneció de pie, con los puños cerrados. ¿Por qué no denunció? Preguntó. María Isabel levantó la mirada, rota. Porque nadie me creyó, dijo. Porque él tenía dinero, contactos, y yo no tenía nada. Esas palabras se clavaron en Esteban como una sentencia. Esa noche, por primera vez, Esteban no durmió en su habitación. Se quedó sentado en el despacho, mirando documentos antiguos, informes olvidados. Recordó negocios turbios, favores concedidos, silencios comprados. Recordó cuántas veces miró hacia otro lado. Y comprendió algo aterrador. Había sido parte del mismo sistema que había destruido a María Isabel. Al amanecer, tomó una decisión. Llamó a su abogado. Quiero reabrir un caso, dijo. Uno que nunca debió cerrarse. Eso puede traer consecuencias, advirtió la voz al otro lado. Que vengan, respondió Esteban. Ya no pienso esconderme. Colgó. Miró por la ventana. María Isabel y Lucía dormían abrazadas en el sofá. Por primera vez en su vida, Esteban Montenegro entendió que el verdadero precio del poder no era perder dinero, sino decidir qué tipo de hombre estaba dispuesto a ser. El amanecer llegó sin colores. El cielo sobre la propiedad rural de Esteban Montenegro estaba cubierto por una capa gris espesa, como si la naturaleza misma presintiera lo que estaba por desatarse. Dentro de la casa, el silencio era tenso, pesado, distinto al de las noches anteriores. Ya no era solo incomodidad, era anticipación. María Isabel despertó sobresaltada, con el recuerdo del rostro de aquel hombre todavía grabado en la mente. Durante unos segundos no supo dónde estaba. Luego vio a Lucía dormida a su lado, abrazando su mochila, y la realidad volvió de golpe. Esteban no había dormido. Estaba en la cocina, de pie, mirando una taza de café intacta. Tenía los ojos enrojecidos, no por cansancio, sino por una decisión que ya no podía deshacer. Hoy todo va a cambiar, dijo sin girarse cuando escuchó pasos. María Isabel se detuvo. ¿Qué quiere decir? Esteban la miró. Ya no había frialdad en su rostro. Tampoco superioridad. Solo determinación, y algo parecido al miedo. He decidido hablar,
dijo. Con la policía. Con los medios. Con quien haga falta. María Isabel sintió que el suelo se movía bajo sus pies. Eso es peligroso, respondió. Él no es un hombre cualquiera. Lo sé, asintió Esteban. Justamente por eso. Lucía apareció en la puerta, somnolienta. ¿Nos vamos?, preguntó, con esa naturalidad dolorosa de quien ha aprendido a no aferrarse. Esteban se agachó frente a ella. No, dijo con firmeza. Esta vez, no. Horas después, la calma artificial de la propiedad fue reemplazada por movimiento. Vehículos oficiales, periodistas, abogados. La noticia se había filtrado. El poderoso empresario que permitía que una madre negra y su hija vivieran en su finca rural, mientras reabría un caso de homicidio encubierto por corrupción. Las cámaras llegaron antes que la justicia. ¿Por qué lo hace?, preguntó una periodista. ¿Culpa? ¿Redención? Esteban miró directamente al lente. Porque durante años creí que el dinero me hacía intocable, dijo. Hoy entendí que me hizo cómplice. Las palabras recorrieron el país como fuego. María Isabel observaba desde dentro de la casa, temblando. Cada flash era una amenaza. Cada micrófono, un riesgo. Mamá, susurró Lucía. Tengo miedo. María Isabel la abrazó con fuerza. Yo también, admitió. Pero ya no estamos solas. El hombre del pasado no tardó en reaccionar. Esa misma noche, Esteban recibió una llamada anónima. Estás cometiendo un error, dijo la voz. Esto no termina bien para los traidores. Esteban colgó sin responder. Sabía que había cruzado un punto sin retorno. Los días siguientes fueron una tormenta. Se revelaron documentos, sobornos, pagos ilegales. El nombre del hombre que había asesinado al padre de Lucía apareció una y otra vez, conectado a jueces, policías, empresarios. Y también, inevitablemente, apareció el nombre de Esteban Montenegro. No como autor del crimen, pero sí como parte del sistema que permitió el silencio. Las acciones de sus empresas cayeron. Socios se retiraron. Viejos aliados desaparecieron. Puede perderlo todo, le advirtió su abogado. Empresas, patrimonio, reputación. Esteban miró por la ventana, donde Lucía jugaba por primera vez sin mirar atrás cada 5 segundos. Ya lo perdí, respondió. Hace años. Solo que no lo sabía. La presión aumentó cuando el hombre responsable del crimen fue arrestado. Acorralado, decidió hablar. No actué solo, dijo ante el juez. Hubo protección. Hubo dinero. Hubo silencio comprado. Los nombres comenzaron a caer. El país entero observaba. Una noche, mientras la casa estaba en calma, un disparo rompió el silencio. No dentro. Fuera. Los guardias reaccionaron de inmediato. Esteban corrió hacia el porche. Encontró una bala incrustada en la pared, a centímetros de la ventana donde dormía Lucía. María Isabel gritó. Nos van a matar. Sollozó. Yo sabía que esto pasaría. Esteban se giró, con el rostro pálido. No, dijo. No van a tocarles. ¿Cómo puede estar seguro?, gritó ella. Usted no entiende lo que es vivir con miedo. Esteban bajó la voz. Sí lo entiendo, dijo. Y por eso, voy a hacer algo más. A la mañana siguiente, Esteban convocó una conferencia definitiva. He transferido esta propiedad, anunció. Legalmente. Ya no es mía. Los periodistas estallaron en murmullos. ¿A nombre de quién?, preguntaron. Esteban respiró hondo. A nombre de María Isabel y su hija. El mundo se detuvo por un segundo. María Isabel, viendo la transmisión, rompió a llorar. No puedo aceptar esto, dijo después. No así. No es caridad, respondió Esteban. Es justicia tardía. Semanas después, el juicio llegó a su fin. El asesino fue condenado. La red de corrupción, expuesta. Varios nombres poderosos cayeron. Esteban testificó. Perdió gran parte de su fortuna. Ganó algo que nunca había tenido, paz. El último día,
Antes de irse definitivamente de la propiedad, Esteban caminó por los campos una vez más. María Isabel se le acercó. Nunca sabré cómo agradecerle, dijo. No me agradezca, respondió él. Viví demasiado tiempo sin hacer lo correcto. Lucía se acercó y le entregó un dibujo. Era la misma casa. El mismo sol. Pero esta vez, el hombre caminaba en dirección opuesta, sonriendo, mientras la mujer y la niña permanecían firmes, de pie. Ahora usted no está solo, dijo Lucía. Está libre. Esteban sintió que los ojos se le llenaban de lágrimas. Se marchó sin escoltas. Sin helicóptero. Sin aplausos. Meses después, la casa volvió a llenarse de risas. María Isabel trabajaba, Lucía iba a la escuela. La propiedad ya no era un refugio de huida, sino un hogar verdadero. Y en algún lugar del país, un hombre que lo tuvo todo aprendió, demasiado tarde pero con valentía, que el verdadero descanso no se encuentra en la soledad del poder, sino en la paz de haber hecho justicia.